¿Sabes? Hasta el sol de hoy. Todavía nadie ha podido conmigo. Tú nada más descuídate un poco y te voy a hundir en la cárcel. Devuélvele la niña a la señorita Durán. Ven, mi amor, ven, ven, ven. Ya nadie nos va a separar. Nunca, te lo prometo. ¿Quiénes son esos? Haces muy bien en tenerme miedo porque lo que sepas se queda corto ante lo peligrosa que puedo ser. ¿Qué tiene que ver Olegario Marrero contigo? Pues ha estado pretendiéndome. Me encanta Lucía Durán. No me importa un rábano lo que pienses o lo que sientas. Bueno, ¿quiénes eran estos malos y por qué les interesaba el muñeco de una niña? No sé, pero lo que sí sé es que era Roque, el novio de la tía de Roxana. Entonces, pues, seguimos a Roque y luego recuerdo que él aventó el muñeco de Roxana por una azotea cuando llegó una mujer muy guapa con unos taconzotes que lo amenazaba con una pistola. Yo creo que por el susto él aventó el muñeco. Una mujer guapa y ella te vio, ¿te dijo algo? No, ¿cómo cree? Tiene una pistola. Aparte nosotros estábamos escondidos, pero no le podía fallar a Roxana. Así que le dije que no te descubra, quédate aquí. Yo voy a buscar tu muñeco y nos vamos. Y bajé ya que no sabe qué pasó. Vamos, no estoy para adivinanzas, necesito que me digas todo lo que sabes. Pues Roque estaba hecho pomada. Entonces agarré el muñeco de Roxana y corrí a buscarla. Ella venía bajando las escaleras, escapando de la señora guapa. Y pues ya estaba así como mensa. ¿Y quién era esta señora guapa? No sé, pero le dije a Roxana, guarda silencio, no llores para que ella no sepa dónde estamos. Hola, mi doc. Me mentiste. O bueno, mejor dicho, me mintieron las dos. No. Luchita no le mintió. Solo estábamos haciendo un poco más de tiempo para confesárselo. Porque, a ver, mi doc. Si usted hubiera sabido lo que yo fui, ¿me hubiera dado el trabajo? Pues saliendo, nos encontramos un señor que estaba con los malos, pero nos dejó escapar. Luego nos escondimos y corrimos directo a mi casa. ¿Y luego? Pues luego amaneció y llevé a Roxana a su casa, pero en todo el camino no me dijo ni una sola palabra. Creo que está muy enojada conmigo, porque por mi culpa la llevaron al refugio. Y la señora de los tacones, muy guapa, la está persiguiendo. Por favor, no sé qué hacer. Ayúdeme, comandante, ayúdeme para que mi Roxanita me vuelva a hablar. Por supuesto que sí. Claro. Porque usted es igual que todos los hombres, ¿no? Que primero se las da del muy comprensivo, de los muy buenos. Pero piensan que mujeres como nosotras estamos malditas. O somos leprosas, o que estamos infectadas. Mire, mi doctorcito, si le molesta tanto que yo haya sido una prostituta, me puedo ir. El que calla otorga. Con permiso, mi doc. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos amigos no nada más porque tienes mucho coraje para venir a contarme todo lo que pasó, sino porque también quieres mucho y muy bonito a Roxana. El corazón y la verdad siempre por delante. ¿Usted va a cuidar a Roxana? Sí, y también te voy a cuidar a ti. No, a mí no. Yo sé cuidarme. ¿Puedo ir a visitarla? Pues, si Lucía lo permite, por supuesto que sí. También voy a necesitar hablar contigo. Necesito saber más acerca de la señora de los tacones altos, ¿no? León. Sí. Ven, quiero pedirte un favor. Dígame. Ya sé que soy el peor de los jefes, pero necesito pedirte, por favor, que lleves a Memín a comer. Yo invito. ¿A mí también me va a invitar? Sí, a ti también te voy a invitar. Vamos, Memín. Adiós. Hola.
Hola, Memi. Dichosos los ojos. Sor Monja, hola y adiós porque ya me invitaron a comer. Ahí nos vidrios. Bueno, tú debes sentirte muy bien como para venir hasta acá a dar lata. Digamos que me tomé unos días para mí. Necesito ordenar asuntos importantes. Bueno, pues esos asuntos deben ser muy importantes para que tú te tomes unas vacaciones del hospital. Así es. Quiero que sepas que son indefinidas hasta que termine de enderezar entuertos. Y tú estás en primer lugar en la lista. No estás bien, ¿verdad? O sea, que aparte de ser la mujer más linda de este mundo, eres adivina. Vine a decirte que ordenes tus ideas y no sigas culpando a Lucía. Ella es inocente de todo. No sabía que manejabas así de salvaje. ¿Ya ves lo que me haces hacer? Ah, ya te fue con el chisme. Te dijo que nos peleamos, ¿verdad? Antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas que estoy cansado de las medias verdades de Lucía. Me imagino que no te contó que el diablo marrero le está pretendiendo, ¿verdad? Ah, entonces estás molesto por eso, Danielito. Lucía es una mujer preciosa. Ese hombre quedó prendado de ella. No es ningún secreto que ella tiene mucho imán para los hombres. Y no solo Marrero. Hay una gran lista de hombres que darían cualquier cosa por estar con ella. Vaya, pues yo no sabía que la lista era tan grande. No seas niño, Danielito. Si te gustó a ti, le puede gustar a cualquiera. Pero ella te eligió a ti. Claro, y me imagino que ella te pidió que tú vinieras a hablar conmigo, ¿no? ¡Qué necio eres, Daniel! Yo no tengo vocación de Cupido. Ella es como una caja fuerte con combinación. Todo lo que sé de su vida ha sido porque me he ganado su confianza a pulso. Alguien muy cercano a ti y a ella me dijo que algo andaba muy mal entre ustedes. Hijito, Lucha te ama tanto que tiene pavor de perderte. Y ese es su gran error. ¿Quieres un consejo que no me has pedido? Pues no, pero dímelo porque sé que no te vas a quedar callada. Tú me conoces, Daniel. Acepta ese amor. Recíbelo sin desconfiar, sin buscar excusas para meter las patas y que todo te salga mal. Y agradécelo. No todo mundo tiene la oportunidad de encontrar un gran amor. Ahora ya me voy. No seas tonto, mi amor. Te quiero mucho, tía. Ah, yo también, mi amor. Contigo se cumple aquello de que a la que Dios no le da hijos, la Virgen le da sobrinos. Así no va el dicho. Ah, ya lo sé. Yo lo acomodé como quiero. Tú eres el gran regalo que me dio la vida, mi amor. Que Dios te bendiga, hijo mío. Te quiero. Ay, qué lindo sonríes, mi cielo. Me enciendes el corazón. ¿Quieres jugar como cuando uno es pequeñito y empieza a repetir sílabas? Eso es muy bueno para aprender a hablar. Mira, si yo te señalo la mesa, tú dices la palabra, ¿sí? Ándale, chiquita, mira, tú lo repites. Ahora vengo, corazón. Hola, Hola, Sor Amparo. Ay, pero qué alegría verla, pásele. ¡Uy! ¿Qué dice la niña más hermosa del mundo? Bueno, todavía nada, Sor Amparo. No habla, pero al menos logré sacarle una sonrisa. Chiquita, ve a buscar tu muñeco para que se lo enseñes a Sor Amparo. Sí, mi amor, ándale. Está muy asustada. No logro saber por qué. Algo le causó pavor esa noche. No insistas, dale tiempo. No te preocupes tanto y ocúpate, que en eso eres muy buena. Ella ya hablará a su tiempo. ¿Y qué hace por aquí, hermana? ¿A qué debo su visita? Poniendo las cosas en su lugar, deshaciendo entuertos ando, como diría el Quijote. No seas malita, regálame un cafecito. Ay, claro que sí, con mucho gusto. Pues solo para agradecerle lo buena persona que fue conmigo. Gracias, Adiós. Porcito. Oye, Nira. Tú no tienes por qué irte a ningún lado. ¿Es en serio, Porcito?
te ocurre callártelo de ese video? De haber sabido, en una de esas mi Roquito estaría vivo y nosotros nadando en billetes verdes. Ay, por favor, ¿qué dices, mujer? Tú no sabes absolutamente nada de negocios. Pues sé más que tú, fíjate. Esto es una bomba. Tienes que seguir fregando a esos miserables. ¿Qué no entiendes que son matones profesionales? ¿No viste lo que le pasó a Roque? Esa mujer es mi cuñada. Estaba dispuesta absolutamente a todo. Es la amante del narco más poderoso y sanguinario de este país. Por favor, júrame que no vas a volver a mentirme, a decirme verdades a medias. Júrame que no vas a volver a ocultarme información. Por favor, necesito escucharlo de tu boca.